Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta charla que hemos organizado dentro del programa de vinculación universitaria y en el marco de la exposición que actualmente presentamos, El Salón Independiente y su cruce con los movimientos sociales en México es el título de esta conferencia y damos la bienvenida a la maestra Pilar García, quien es la curadora de esta exposición. Bienvenida Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero contarte que hoy tenemos la participación de alumnos de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tenemos estudiantes de Antropología Social de la UAP, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad de las Américas y del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a todos y muchas gracias a todos los profesores por su interés, a Alma Cardoso, a Mónica Muñoz, a Cristian Gómez, a Ricardo Cartas, a Víctor Mora, a Laurence Leboulet y a Jesús Moreno Valle. Bienvenidos nuevamente, vamos a hacer una semblanza de la maestra Pilar García para que ustedes la conozcan. Ella es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Es curadora de la colección artística del Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC UNAM, en donde estuvo a cargo del Centro de Documentación Arqueya. Pilar García ha sido curadora y coordinadora de proyectos de arte contemporáneo como son La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México, 1952-1967, Un Arte sin Tutela, Salón Independiente en México, 1968-1971, exposición que se presentó en el MUAC, en el Museo de Arte de Zapopan y que actualmente se presenta en el Museo Amparo. Y la exposición Trayectorias, Manuel Felgueres, que se exhibe en el MUAC, bueno, ahorita cerrado por la contingencia, pero se encuentra montada en el MUAC y que próximamente vendrá a la ciudad de Puebla al Museo Amparo. Pilar García ha participado en conferencias y publicado diversos ensayos en catálogos y revistas especializadas del país y el extranjero. Actualmente trabaja en el libro y la exposición de Arnaldo Cohen y Vicente Rojo para presentarse en el Museo de Arte Moderno en el año 2021. Pilar, muchas gracias, bienvenida nuevamente y gracias por compartir esta charla con estudiantes universitarios. Bienvenidos nuevamente a todos. Al término de esta charla vamos a tener oportunidad de un tiempo de preguntas y respuestas que nos pueden compartir en el chat. Comenzamos, Pilar. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todo el equipo del Museo Amparo por, pues, ahora sí que llamarme para que dé esta conferencia. Me da mucho gusto que muchos de ustedes sean estudiantes, porque creo que hay muchas veces, pues es un poco el idioma que hablo un poco más, estoy más acostumbrada a tratar con gente que son estudiantes. Lo que voy a tratar de hacer hoy es, voy a compartir con ustedes una presentación en donde voy a tratar de darles contexto a la exposición del Salón Independiente y un poco también contexto a lo que sucedió en el 68, algún tiempo más. O sea, un poco esta posibilidad de ver ese tiempo del 68 de una manera mucho más compleja y de cómo se ha conocido. Generalmente cuando nosotros hablamos del 68 tenemos una referencia muy fuerte hacia la gráfica estudiantil, pero bueno, creo que el contexto era mucho más amplio, mucho más complejo y un poco es lo que voy a tratar de darles hoy a conocer o de recordar. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, como decía Silvia, al final vamos a poder tener una ronda de preguntas. Y no se rompe. Perdone que se me cerró, no sé por qué, pero aquí está. Ok. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Pilar, muchas gracias. Ok. Bueno, esa es una fotografía de los integrantes del Salón Independiente. Entonces, bueno, quizás es importante que les diga quién era el Salón Independiente. Este era un grupo de artistas que ya estaban, de una manera, tenían una trayectoria reconocida.
artistas que ya estaban dentro de ese circuito de museos y de galerías, que se unieron un poco que se unieron para hacer un proyecto que fuera en contra un poco de la visión oficial del INBA o del Estado. Estaban en contra de muchas de las cosas que estaban pasando con los estudiantes, y un poco el pretexto que, como les voy diciendo, era ponerse en contra de una exposición que se llama la Exposición Solar. Un poco les voy a decir quiénes van siendo. Esta es una fotografía que está Concha Icaza, que era la esposa de Icaza. Luego está Isabel Blavi, este es von Gunten. Pilar, disculpa, si nos ayudas poniendo tu pantalla completa. Ay, claro, perdóname. Gracias. Se me olvidó. Perdón. Von Gunten, y está las Pecanins, está Icaza, está Mayra Landau, está Manuel Felgueres, está Carles Stelbeck, Ricardo Rocha, Helen Escobedo, Burrola, Muñoz Medina, y en el piso por ahí está Brian Nissen, y por ahí también ha de estar seguramente por ahí Vicente Rojo. Entonces, bueno, como les decía, es un movimiento muy importante dentro del 68, porque realmente va a ser como un parteaguas donde se va a empezar a hacer un arte mucho más transgresor, un arte efímero, con instalaciones efímeras. Entonces, pues, que también va a introducir un modelo de colaboración entre artistas que después va a dar en los años 70 el resultado con los grupos, con este movimiento de los grupos que hubo en México, con el grupo Proceso Pentágono, con el grupo Mira, con el grupo TAI. Y bueno, lo que es importante es que privilegiaban tanto la libertad como la experimentación en todas sus obras. Y bueno, me gusta mucho también esta fotografía, porque también vemos un poco el carácter del grupo, que siempre están en un tono de no tomarse las cosas poco en serio, siempre están bromeando, y luego lo van a ver en el trayecto de varias de las fotografías y también de sus trabajos. Era un grupo que eran jóvenes, jóvenes consolidados, podríamos decir, y que lo que estaban era buscar otra manera menos formal de acercarse al arte. Bueno, la exposición se hizo a través de una investigación de archivo bastante extensa. Principalmente fue a través del fondo de Brian Nissen, que fue quien guardó los materiales del Salón Independiente, porque él era quien era el diseñador y el fotógrafo para todas las publicaciones del grupo de Salón Independiente. También el fondo de la Galería Pecanins, porque ella en la Galería Pecanins fue la sede de reuniones del grupo de Salón Independiente. Y bueno, pues el fondo de Helen Escobedo también fue importante, porque dos de las ediciones de Salón Independiente se hicieron en el MUCA, en donde Helen fue directora. Y bueno, como verán, los otros archivos, el de Miguel Aldana, fue un archivo que fuimos a buscar a Guadalajara. Es un archivo que nunca se había consultado, estaba en muy malas condiciones, pero pudimos conseguir películas y muchas de las fotos de la versión del Salón Independiente en Guadalajara. Bueno, como verán ustedes, fue una investigación de largo aliento. En realidad es un tema que yo empecé a tratar desde la era de la discrepancia, y que con el tiempo me parecía que cada vez era más relevante tener una aproximación mucho más concisa y mucho más precisa de qué es lo que había pasado. Entonces, bueno, hasta que llegó el momento que realmente se pudo hacer la exposición, que ustedes pueden ver ahorita en el Museo Amparo, y que lo acompaña un catálogo también que es parte de la colección de estos libros que el museo ha publicado sobre la era de la discrepancia y desafío de la estabilidad. Y bueno, para dar un poco de contexto a qué es lo que estaba sucediendo cuando el Salón Independiente se formó, quisiera empezar con dos murales que tienen el mismo nombre, pero que tienen condiciones totalmente diferentes. Uno es el mural efímero de José Luis Cuevas, y el otro es el mural efímero que se hizo en Ciudad Universitaria como reclamo como apoyo al movimiento estudiantil y reclamo al Estado por haber tenido la represión hacia los estudiantes. Entonces, bueno, sí, la fecha es un año de diferencia. El de Cuevas se hace en el 67 y el del CEU se hace en el 68. Perdón. Bueno, un poco para darle contexto. Ay, espérenme que se enloqueció mi...
Espérenme que... No sé qué pasó, que empezó a enloquecer mi... Perdón. Ok. Un poco para dar contexto, les voy a exponer una película, un cachito nada más, no voy a poner todo de la película del mural efímero, que un poco quiero que... Me parece que es una obra que está también dando un cambio muy importante de cómo se ve el arte en ese momento. Si no se escucha bien, me dicen, por favor. El jueves 8 de junio de 1967, todo está listo para que José Luis Cuevas descubra su primer mural efímero. Ya a media tarde, horas antes de la inauguración, los habitantes de la llamada Zona Rosa de México se han reunido allí donde se cruzan las calles de Génova y Londres. El público, en su gran mayoría, está compuesto de jóvenes que miran a Cuevas como uno de los suyos. Ven en este acontecimiento un acto generacional y un signo de los tiempos. Al fin se devela el mural cuando ya cae la noche sobre México. Cuevas declara que ha trabajado en un taller de anuncios comerciales y que su obra es una protesta contra los artistas que se toman demasiado en serio y aspiran a la eternidad de su creación. En cambio, este mural fue hecho en una semana para durar un mes en exhibición y luego ser destruido. El mural, que encabeza un autorretrato y la gran firma del autor, fue cambiado. Los acontecimientos del Medio Oriente hicieron que perdiese el humor inicial y se volviera sombrío. Cuevas abre un camino e invita a otros pintores a hacer murales, carteles que, como las historietas, se continúen de uno a otro. Ha sido, en fin, una manifestación irónica que solo un artista de gran talento puede permitir. Bueno, pues como pueden ver, este mural implica muchos cambios dentro del arte en México y también creo que a nivel mundial. Número uno, porque está cambiando de soporte, se está usando un anuncio publicitario para hacer la pieza. Y bueno, él se presenta como un rockstar. Pueden ver con esta idea de llamar la atención, donde todas las cámaras están viéndolo. Él, de hecho, hace como toda una campaña publicitaria antes de inaugurar el mural efímero. Él va a una entrevista con Jacobo Zabludowski y, de hecho, Jacobo Zabludowski, bueno, pues realmente se ponen de acuerdo para hacer toda convertir este momento del arte en un espectáculo. Creo que eso es lo que también va a cambiar. Si bien Alejandro Jodorowsky ya había comenzado con sus efímeros Pánicos y también haciendo de estos efímeros un espectáculo donde la gente, que eran generalmente bastante escandalosos, donde la gente pues también se reunía. Bueno, Cuevas, yo creo que aquí realmente consolida como estos nuevos paradigmas que se van a hacer para el arte contemporáneo, ¿no? Es un mural también efímero, en donde la publicidad toma mucho, realmente es protagonista, ¿no? La pieza en sí misma, el mural en sí mismo no es tan interesante. Lo que es interesante es todo lo que sucede a su alrededor. Él, al final, no sé si lo en la película, las chicas que son las edecanes traen playeras con la fotografía de Cuevas, ¿no? Entonces, bueno, es cuando él se convierte también este arte en una mercancía. Y bueno, usa también otra manera de crear el arte. Como bien decían, se fue con una agencia publicitaria que hacía precisamente estos anuncios espectaculares.
y él manda a hacer la pieza con estas personas, él nada más la dibuja. Entonces, donde también estamos viendo que la gestualidad del artista ya no es lo importante es también esta parte del concepto, ¿no? Es importante que les comente que, por ejemplo, esta parte, ay, no sé qué le pasa a mi mouse, perdón. Esta parte del dibujo, bueno, el mural no se quedó un mes, se quedó más tiempo, pero finalmente esta parte encontramos que parte de este espectacular se lo había quedado una colección particular, que había sido precisamente Jacobo Zabludowski, y por ejemplo, hace como 3 o 4 meses, hace poquito, salió a subasta esta parte del mural. Desafortunadamente no pudimos comprarla, que me hubiera encantado tenerla para la colección. Pero bueno, aquí vemos unas fotografías donde Cuevas va a supervisar que otros hagan la pieza. Él nada más le mete algunos tintes, le mete algunas cosas, pero bueno, es un poco la manera de cómo se trabaja hoy en día el arte contemporáneo, que en ese momento no era común. Perdón, no sé por qué está tan sensible. Aquí vemos otras fotografías en donde se ve que otros, como el equipo de Calafel, que era la agencia publicitaria, está trabajando el mural. Bueno, pues como les decía, salió publicitado por diferentes periódicos, sobre todo la televisión, que en ese momento tenía una importancia realmente radical. Y bueno, tenía que ver con que también estaba pasando con un nuevo lugar donde se hizo profeso para la gente joven y para manifestaciones artísticas, que fue la Zona Rosa, ¿no? Este es un texto de Vicente Leñero, en donde empieza a definir qué había pasado en la Zona Rosa. La Zona Rosa se empieza a formar a partir de los años 50, se empieza a construir a partir, en parte de lo que era la colonia Juárez, donde había casonas muy grandes, pero bueno, también ahí vemos cómo la ciudad se va expandiendo. Hay este desarrollismo estabilizador que estaba viviendo México en los 50s y en los 60s, pues empieza a tener efectos dentro de de cómo se va consolidando la ciudad, cómo va creciendo la ciudad. Y bueno, si bien antes las galerías estaban más hacia el centro histórico, pues hoy en día cantidad de galerías y cafés se van a este lugar que era la Zona Rosa. Aquí vemos algunas, con los puntos están las galerías privadas, luego las galerías son las galerías de Limba, de Secretaría de Relaciones. Pero un poco el chiste es que se va a empezar a hacer un corredor de galerías o un corredor cultural. Este corredor cultural también empieza bueno, con la construcción de Ciudad Universitaria, pues empieza a hacerse otro polo al sur de la ciudad, en donde la idea era que creciera la ciudad y se comenzara también a hacer proyectos culturales. Este corredor va hacia el Paseo de la Reforma, pasando por Casa del Lago, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, que estaban recién construidos en el 64, y va recorriendo toda la parte de lo que es la Zona Rosa y Reforma, hasta llegar hasta el centro, donde bueno, todavía quedaba la Academia de San Carlos. Bueno, junto con este evento del mural efímero que fue en el 67, también es interesante que el nombre siga teniendo el nombre de mural. Era un poco esta idea de estos grandes proyectos públicos, pero con otro, donde ya las jóvenes generaciones ya no querían seguir una narrativa postrevolucionaria. Esto ya estaba totalmente acabado para esas generaciones. Sin embargo, el gobierno sí seguía patrocinando este tipo de arte, en edificios públicos sobre todo. Pero bueno, junto a estos efectos, también había una gran conformidad por parte de los estudiantes y por parte de la sociedad, y empezaron a haber manifestaciones. Estas manifestaciones realmente sociales empezaron desde el 58, con todas las manifestaciones que hubo sobre los ferrocarrileros, sobre todo con cuestiones de los trabajadores, ¿no? Generalmente pensamos que estas manifestaciones empiezan en el 68, pero no, en realidad los empiezan a inconformar los maestros, se empiezan a inconformar también los médicos y los ferrocarrileros a partir del 58. Pero bueno, ya para el 68, ustedes saben que también México estaba preparando unas grandes olimpiadas, pero empiezan las manifestaciones de los estudiantes. Y bueno, en estas manifestaciones va a haber varias, como estamos viendo, varias pancartas,
en donde van a intervenir muchos de los artistas que están estudiando en la Escuela de Artes Plásticas y en la Esmeralda, ¿no? El protagonismo de la universidad fue muy claro con Barrosierra, en donde él dirigió una de las marchas en apoyo a los estudiantes, y precisamente, más que nada, lo que estaban muy molestos en la universidad es que se había violado la autonomía cuando el ejército entró a la preparatoria y tiró la puerta. Lo que se estaba protestando es la violación de la autonomía universitaria. Entonces, bueno, hubo varias manifestaciones, como ustedes saben. Aquí hay una foto de una variedad de producción que se hizo, que es la producción que conocemos, que se hizo en la Esmeralda y se hizo en la Escuela de Artes Plásticas, San Carlos, con grandes carteles y grandes pegatinas, en donde estos carteles y estas pegatinas también tenían un uso público, que era ponerlos en los camiones y usarlas para estas manifestaciones precisamente. Pero junto con esto también estaba la otra contraparte, que era este gran proyecto que tenía México, que era mostrarle al mundo que era un país ya desarrollado, que fueron las Olimpiadas, en donde todas las cámaras estaban realmente muy atentas de lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces, esto también provocó que la represión hacia los estudiantes fuera mayor, porque tenían miedo de que, que realmente cuando estuvieran las Olimpiadas hubiera una revuelta, ¿no? Pero bueno, un poco aquí las fotos que les estoy mostrando es esta intención de ese proyecto de las Olimpiadas, que no empezó un año antes, empezó desde el 64, como 5 años antes, 4 años antes de que empezaran las Olimpiadas. Se hizo un gran equipo, se hicieron una cantidad de publicaciones y la ciudad también fue inundada por esta publicidad, ¿no? Y un poco aquí lo que estoy tratando también de ver es cómo estos logos, que muchos de ellos los hizo Lance Wyman, fueron resignificados con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí está la Paloma de la Paz, que finalmente uno de los eslóganes y uno de los propósitos de México hacia el mundo era confirmarles y mostrarles que México era un país en paz. Entonces, bueno, pues claro que no podía haber nada de noticias sobre los estudiantes, pero como todas estas imágenes fueron revertidas a través de las imágenes que se hicieron, de protesta que se hicieron en la Academia de San Carlos, ¿no? Aquí vemos cómo estas son las fotos de Lance Wyman, cómo muchos de estos logotipos y de estas imágenes fueron retomadas para hacer una propuesta visual de protesta, ¿no? Todos estos son los timbres que hizo Lance Wyman y un poco a partir también del logo que también lo diseñó. Entonces, bueno, esta parte creo que ya la conocen un poco más porque es lo que más se ha conocido sobre el arte en México sobre el 68. Pero también quería un poco comentarles que años atrás también ya habían empezado algunos grupos dentro de San Carlos, algunos artistas a unirse en grupos. Esta idea era más colaborativa. Por ejemplo, el grupo de Arte Otro, el grupo 66, estaba haciendo esto desde San Carlos. Espérenme tantito que quiero. Es que ya se me puso. A ver si no sé. Es que creo que se me puso en. Ya, creo que ya lo pude tener. Bueno, el equipo de Arte Otro, que era un grupo que estaba en San Carlos, que estaba formado por Erzúa, por Garduño y por Sebastián, que lo tenemos aquí, estaban haciendo también ya propuestas muy diferentes. Por ejemplo, esta es una propuesta que estaba haciéndose también en el 68, donde están pidiendo al público que participe en las piezas, ¿no? Era como una encuesta en donde el público tenía que escribir lo que estaba pensando y ponerlo como parte de su pieza. Lo que estoy tratando de decirles con esto es que había como muchas cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo y que estaban proponiendo un cambio en los enunciados de las prácticas artísticas. Y bueno, junto con esto está la elaboración del mural efímero, que como saben, el de Ciudad Universitaria fue un grupo de artistas que se convocaron a hacer unas verbenas dentro de Ciudad Universitaria y para
un poco lo hacían en Ciudad Universitaria porque era el lugar donde la universidad tenía autonomía y no podía entrar el Estado, entonces ellos se sentían protegidos. Y estos festivales eran en protesta del Estado por la represión de los alumnos, y entonces, bueno, en estos festivales cantaba Óscar Chávez, declamaba Gurrola, y los artistas se unieron para hacer un mural que estaba sobre que aquí vemos algunas fotos, un mural que estaba eran unas láminas de acero que estaban cubriendo el monumento a Miguel Alemán, un monumento que había sido vandalizado mucho tiempo, que se puso en el 52 o en el 54 cuando la universidad se inauguró, y que era un monumento que en ese momento, en el 54, estaba significando la unión entre los estudiantes y el Estado. Esta estatua fue en diferentes momentos, fue vandalizada en el 65, de plano le quitaron la cabeza, fueron varias veces también restaurada, pero finalmente se decidió ponerle estas láminas de acero, y es sobre estas láminas que los artistas empiezan a pintar durante las jornadas. Digamos que no hay una propuesta conjunta para hacer este mural efímero, sino que cada artista va pintando una parte del mural, y lo que más vemos es una propuesta, un reclamo hacia el colonialismo norteamericano. Son varios de los murales hablan de una postura anti-yanqui muy fuerte. Y bueno, en este mural, por ejemplo, un personaje muy importante fue Manuel Felgueres. En ese momento él era el que estaba llevando el comité de huelga por parte de los artistas, y él que fue el que invitó a pintar a varios de los artistas que estaban tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes como de manera independiente. Aquí se ven las 4 caras del mural. Y bueno, junto con este mural, pues también se hacían carteles en protesta y en apoyo a los estudiantes. Y hubo otra manifestación también por parte de los artistas en apoyo a los estudiantes, que también se conoce poco, y sería realmente importante hacer una investigación profunda. En este momento había varios artistas que estaban exhibiendo en el Palacio de Bellas Artes, y Raquel Tibol en varios de sus libros contaba que estos artistas en protesta habían muchos descolgado sus obras, y otros habían puesto consignas en contra del gobierno. Yo me he encontrado, de este momento, ya nada más me he encontrado este cuadro que era de Carlos Olachea, en donde en efecto él cuenta que él volteó, estando en Bellas Artes, él volteó su cuadro de cara hacia el muro, y por atrás escribió esta consigna de viva la lucha por la democracia, viva México, cultura sí, ¿no? En México libre. Es lo único que realmente he encontrado, desafortunadamente, de esta manifestación de la propuesta, pero es un tema que, como ustedes, como estudiantes, ojalá alguno de ustedes lo pueda seguir, porque pues creo que también daría una riqueza mucho más a este movimiento del 68. Bueno, entonces, en medio de este mundo de protestas, pues estaban estas grandes inauguraciones de México de las Olimpiadas, en donde pareciera que todo estuviera en paz. Estas son las que quería enseñarle antes. Como les digo, la ciudad fue inundada de todos estos licotipos, y junto a este movimiento, junto a esta organización de las Olimpiadas, el INBA hizo una convocatoria para hacer una exposición que se llamó la Exposición Solar del 68, en donde la intención del INBA era reunir a todos los artistas que estaban en México y dar una muestra al mundo de la calidad de arte que había en México, ¿no? Sin embargo, la propuesta que hace el INBA sobre la exposición solar es muy mal recibida por estos artistas que estaban dentro de las galerías y que ya estaban más consolidados, por varias razones. Número 1, la convocatoria no permitía que hubiera artistas extranjeros. Por otro lado, esta convocatoria seguía premiando a las disciplinas de manera muy separada. Por ejemplo, premiaban al dibujo, premiaban a la acuarela,
premiaban la escultura y la pintura. Y en este momento, estos artistas que estaban en un circuito mayor, no estaban concibiendo el arte de esta manera. Al contrario, una de las críticas era que el arte tenía que ver, ya que estaba rompiendo estas disciplinas, estos límites de las disciplinas. Y bueno, los efímeros pánicos de Jodorowsky, por ejemplo, bueno, pues los artistas participaban como actores, a veces también como escenógrafos, en donde también hacían, la música era una parte importante, y también donde el cine, pues también formaba parte de esta colaboración con los artistas. Entonces las disciplinas ya estaban borrando estas fronteras. Entonces, bueno, la exposición solar seguía teniendo una postura muy, muy conservadora, por lo cual de este grupo de artistas, que luego fue el Salón Independiente, decidió apartarse de esta convocatoria y formar este grupo que se llamó Salón Independiente. Esta foto es el montaje que estuvo en el MUAC, y un poco lo que tratamos de ver de escoger fueron las piezas que se premiaron dentro de la exposición solar. Entonces, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, esta pieza que se ve como si fuera una ciudad fuera extraterrestre, digamos, que están con materiales acrílicos muy nuevos y con formas abstractas. Es una pieza de Lorraine Pinto, que tenía luz y que tenía música. Fue la que llevó el premio, primer premio, pero también se premiaron una pieza, por ejemplo, de Malar, de Ernesto Malar, que también tenía que ver con el arte óptico. Entonces, bueno, vemos cómo en este Salón Solar se premiaron piezas que no tenían que ver con la pintura. Esta premiación también estaba muy relacionada a una exposición que había habido 2 años antes, que era Confrontación 66, en donde había sido muy criticada porque se había premiado nada más a la pintura. Entonces, bueno, el Salón Solar trató de ser ese contrapeso de lo que estaba pasando dentro del mundo artístico. Y pues en realidad también el montaje tiene que ver, que también lo voy a ver en el amparo, es como esta diferencia que era lo que estaba buscando el Estado con lo que estaba buscando este nuevo grupo que se reunió a partir del Salón Independiente. Estas son algunas de las piezas. Van a poder ver una película de TV UNAM, que está en TV UNAM, en Filmoteca, mejor dicho, está en Filmoteca, sobre el Salón Solar del 68. Y bueno, van a ver que hay piezas que tienen que ver muchísimo con la tecnología, ¿no? Es de la de Lorraine Pinto, por ejemplo. Y bueno, entonces, bueno, al estar en descontento, los artistas decidieron unirse y formar lo que se le llamó el Salón Independiente. Este Salón Independiente, al principio se unieron muchos artistas, hasta Tamayo, por ejemplo, o Fanny Rabel, Nieto, por ejemplo, también, ¿no? Pero poco a poco se fueron depurando. Cuando yo le preguntaba a Manuel Felgueres qué es lo que hacían, por qué no habían querido formar parte del Salón Independiente, bueno, una de las primeras ideas era que en realidad querían desligarse del Estado, de la postura del Estado. No podían tener una postura políticamente abierta porque había muchos extranjeros. Por ejemplo, estaba Vicente Rojo, estaba Brian Nissen, estaban varios artistas que eran extranjeros y tenían miedo que fueran expulsados. Entonces, su postura, el hecho de formar un grupo independiente, bueno, pues era una postura política, pero que no fue totalmente abierta, que no fue totalmente explícita por miedo a que los expulsaran. Eran artistas, que aquí, por ejemplo, estamos viendo a Lilia Carrillo, a Maya Landau, a Pedro Preux, a Brian Nissen, Vicente Felgueres, Felipe Ehrenberg, Cohen, Cuevas, por ejemplo. Eran artistas que, como les decía, ya estaban consolidados y que empezaron a hacer las reuniones. Perdón. No, espérate. ¿Qué barbaridad? No, espérate. Que empezaron a hacer las reuniones en la Galería Pecanins, que finalmente Brian Nissen estaba casada con Montserrat Pecanins ya desde ese momento, estaban ya en pareja. Entonces, bueno, ahí eran las reuniones, pero era un grupo que se hizo realmente de manera formal. Tienen actas de cada una de las reuniones, en donde había un presidente que era Manuel Felgueres, había un tesorero que realmente era Kazuya Sakai, y había vocales, ¿no? Y que tenían normas muy específicas. Por ejemplo, una de las normas del Salón Independiente es que no podían estar concursando en bienales
de otros países. Ellos estaban en contra en ese momento del concurso de las bienales y en todo este aparato que esto implicaba, ¿no? Que tenía que ver con muchas cosas, con las cosas comerciales. Bueno, entonces este grupo de artistas se reúne y decide hacer una primera exposición. En realidad todos los espacios debido a las Olimpiadas estaban ocupadas y entonces en donde encuentran cabida para sus obras es en el Centro Cultural Isidro Fabela, que está aquí en San Ángel, y hacen una primera exposición del Salón 68. Y bueno, les voy a poner estas dos piezas que quizás son las más representativas. Es una pieza del lado izquierdo de Vicente Rojo que tiene que ver muchísimo con el diseño. Vicente para este momento ya estaba haciendo las portadas de la revista de la universidad y ya estaba haciendo cantidad de todos los catálogos que tienen que ver con el MUCA, con Casa del Lago y demás. Y la otra pieza que es muy interesante, que es la primera vez que se expone, es una pieza de Felipe Ehrenberg, que está hablando precisamente, son de las piezas, de las pocas piezas que están hablando del movimiento estudiantil. Se llama El Acribillado, es una pieza muy pequeña, en este estilo que está haciendo precisamente en este momento Felipe Ehrenberg, que tiene que ver mucho con el arte pop. Pero por esta pieza, artistas como Tamayo, Fanny Rabel, por ejemplo, que en un principio habían pensado formar parte del Salón Independiente, deciden retirarse para que no sean ubicados por el Estado como un grupo que estuviera en contra del Estado. Entonces, bueno, lo que están pidiendo en este primer salón es libertad artística y independencia. Toda esta exposición la hacen los artistas con fondos propios. En este momento, realmente, ellos inauguran, las Olimpiadas inauguran, me parece, el 12 de octubre y ellos están inaugurando esta exposición el 15 de octubre. En realidad, las obras que montan, muy pocas fueron hechas ex profeso para esta exposición, sino que eran obras que ya tenían. Y algo importante en la exposición es que lo que se está mostrando ahorita en el Museo Amparo son obras que nos consta que pertenecieron en ese momento a los salones independientes. O sea, no son obras que son parecidas o son del artista o son de la época, sino son obras que a través de estas fotografías históricas y de archivo empezamos a buscar las piezas específicas. Esto es por eso que la investigación nos llevó tanto tiempo, cerca de 2 años, año y medio, porque tuvimos que buscar en las colecciones particulares estas obras. Eran obras, además, muchas de ellas efímeras y que tampoco tenían un mercado. Entonces, realmente fue un trabajo bastante complicado el que se hizo. Bueno, luego de este Salón 68, siguieron el grupo, se armó de manera más formal y se formó el Salón 69. Para este Salón 69, Helen Escobedo ya pudo proporcionar el espacio de Ciudad Universitaria, lo que era el MUCA, para que los artistas expusieran sus piezas. La manera que ellos hacían las exposiciones era a través de subastas para recaudar fondos e invitar a otros artistas. Y bueno, el reclamo para este Salón 69 era que era en contra del Estado ya de una manera mucho más abierta, en donde decían que el Estado no tenía una política cultural realmente coherente y que lo que querían era que estos sistemas que los veían ya caducos del arte realmente cambiaran. Esta exposición fue mucho más innovadora que la primera, cuando les decía que ya había, que las piezas ya estaban hechas. Para esta exposición, los artistas hicieron sus piezas y, por ejemplo, este es el ejemplo de Helen Escobedo, que hizo este pasillo, en donde también ya vemos que las tendencias del arte óptico y del arte pop también son mucho mayores. Es un corredor en donde se obliga al público a atravesarlo y a tener esta experiencia corporal de las luces y del espacio, ¿no? Entonces, digamos que también ya estaban proponiendo cosas mucho más innovadoras para el momento. Fueron a través de estas fotos, como les decía, que empezamos a buscar las piezas. Cada quien en el Salón 69, cada quien tenía un espacio donde podía poner sus obras. En realidad no había un guión museográfico, no había un guión curatorial, sino que cada artista tenía su espacio. Y bueno, lo que aquí estaba realmente
en juego era la autogestión, esta idea de autogestión de un grupo que estuviera de una manera paralela al Estado, y también un poco lo que estaban tratando era invitar a artistas extranjeros a participar en esta escena del arte mexicano, que era algo que el Estado o el INBA no estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, invitaron a Canogar, que es esta pieza, que a mí me gusta mucho. Para la exposición tratamos de traerla, pero esta pieza estaba en Italia, pero estaba ya apartada para otra muestra en Italia, precisamente por los festejos del 68. Las piezas estuvieron muy peleadas. Y bueno, vemos estas dos piezas del lado derecho, que son las piezas de Felipe Ehrenberg. Quizá una de las piezas políticas más importantes fue esta que tenemos aquí en la parte de abajo. Perdón. No sé qué le pasa a mí. Perdón, perdón. Que se llama Historia de Biafra. Es una pieza política que hizo Aceves Navarro, es un político muy grande que hoy forma parte del Museo de Arte Moderno, y digamos que empezaban ya los artistas a atreverse a manejar temas políticos. A los lados estamos viendo piezas de Marta Palau, que tienen, que son piezas que van hacia más a la abstracción, ya no tanto figurativas. Y había piezas muy interesantes que, por ejemplo, no pudimos traer. Por ejemplo, la pieza de Alan Glass era una pieza que estaba formada por este cuadro que estaba en Canadá, y abajo era un conejo que estaba vivo, ¿no? Cuando tratamos de hacer esta pieza en el museo, bueno, al principio fue toda una discusión de cómo íbamos a poner un conejo vivo hoy en día en un espacio museístico. Bueno, se trató de ver con la UNAM y de tener nada más ponerlo para la exhibición. Finalmente nos logramos traer la pieza de Canadá, y bueno, teniendo una entrevista con Alan Glass, él decía que nada más el conejo estuvo el día de la exhibición, y que después él puso una fotografía de un conejo, y que decía, este conejo se fue a pasear a la carretera de Cuernavaca. Pero bueno, lo que quiero un poco es ver esta intención y este gesto, que era mucho más juguetón y mucho más atrevido, de meter materiales no artísticos dentro de un museo, ¿no? Había esta es una pieza de Góngora, entonces había este tipo como de instalaciones escenográficas. Había también estas vertientes que tenían que ver con el arte geométrico, con el arte op, que esta es una pieza de Kazuya Sakai. Y bueno, pues estamos viendo cómo había una parte muy pop que tenía que ver con Felipe Ehrenberg, por ejemplo, o con Seguí, y esta parte figurativa con la pieza de arriba, que es de Lilia Carrillo, o esta pieza que también se alusiona a los tanques del 68, que es de von Gunten, junto con estas dos piezas son de von Gunten. Y bueno, estas son las fotografías originales, en donde vemos, bueno, que aquí están los cuadros de Marta Palau que logramos conseguir. Está aquí el cuadro de Aceves Navarro, aquí está el de Alan Glass, aquí está el corredor de Helen Escobedo, y esta pieza de Ricardo Regazzoni que logramos reconstruir con él. Esta pieza encontramos, por ejemplo, estos cuadros que estaban rankeando la pieza de Peluche. Sin embargo, esta pieza se perdió, pero la logramos reconstruir con Ricardo Regazzoni. Es una pieza que me parece muy interesante porque era una pieza geométrica que estaba recubierta con este peluche rosa mexicano, que era una manera de poner materiales no artísticos y materiales populares dentro de un museo, ¿no? Ricardo Regazzoni cuenta que esta pieza fue muy criticada, y un poco también lo que él estaba haciendo alusión era una pieza que tuviera que ver también con una sensibilidad gay, ¿no? Después de esto, Ricardo Regazzoni tuvo una muy mala aceptación, y entonces decidió irse a Nueva York. Pero bueno, es una pieza que se quedó para el museo, para parte de la colección. Aquí vemos piezas de Mayra Landau, por ejemplo, la de Canogar, que les digo que es muy interesante, y que cuando yo cada vez veo que esta pieza, y luego me acuerdo de piezas del grupo Suma, me parece que sí fue una exposición que tuvo mucho que ver después en la estética de los años 70. Aquí está una fotografía de los artistas que formaron parte de ese salón, donde vemos a Vladi, vemos a Canogar, vemos a Mayra, a Felgueres, a Lilia Carrillo, Marta Palau, a Preux, a Felipe Orlando.
Esta es una pieza muy grande que no encontramos, que era de Manuel Felgueres, que era un mural que estaba hecho con loneta y con una estructura de metal que tenía relieves. Y bueno, estos artistas formaron parte, colaboraron con el grupo de cine independiente, en donde estaba Ripstein, por ejemplo, y en donde ellos lo que hicieron fue hacer Ripstein y Felipe Casals, y de ellos hicieron una subasta para conseguir fondos para que Ripstein y Casals hicieran una película más de cine de arte no comercial, y a cambio ellos filmaron la exposición del Salón Independiente, que la película la van a poder en la exposición. Bueno, estas son esas fotografías de todo el grupo, en donde pues también la idea de colaboración, si bien cada quien hacía su pieza, bueno, pues también era una idea de complicidad entre todo el grupo de los artistas, en donde muchos de ellos vivían, por ejemplo, en los edificios Condesa, y sus hijos jugaban fútbol, y era como una gran familia, cosa que, bueno, hoy en día también hay esa gran diferencia, ¿no? Para la tercera exposición, ellos pensaban hacer una exposición más grande, en donde vinieran más artistas extranjeros, y primero hicieron una venta anual de obra, que no tuvo mucho éxito, no pudieron sacar muchos fondos, y después idearon hacer un desfile de modas, en donde cada artista diseñaba un vestuario para que, bueno, pues se hiciera el desfile en el Camino Real, y en donde también iba a participar Monsiváis en la parte como locutor, y Alejandro Jodorowsky en la parte escenográfica. Fue anunciado en el periódico, y me parece que es importante también incluirla dentro de la exposición y en mitad de la exposición, porque es donde también estamos viendo este cambio, donde los artistas quieren tener una incidencia mucho más real en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, participar en un desfile de modas hace que la visión del arte también que tenga una cuestión mucho más incluida dentro de la vida común. Esos son uno de los bocetos de esos diseños que hicieron. La mano izquierda es el de Manuel Felgueres, que tiene que ver muchísimo con esta llegada del hombre hacia la luna. Entonces también es muy importante por estos referentes, en donde también, por ejemplo, en esta pieza, en una pieza sobre todo de Helen Escobedo, vemos cómo la postura de la mujer es mucho más, ya no es tan sumisa, desde la manera en que está modelando, ¿no? Es mucho más aventada. Y bueno, para el tercer salón no tuvieron dinero suficiente, entonces decidieron poner un tema y destinar que todas las obras iban a ser con papel periódico y cartón. Entonces, el tema era el papel periódico y el cartón, y todos los artistas tenían que hacer las obras bajo estas condiciones. Estas fotos, otra vez, las vuelvo a poner un poco para ver este tono juguetón que van a ver sobre todo en el tercer salón. Los artistas hacen las piezas in situ, donde el museo se convierte en un lugar de experimentación, realmente en un laboratorio de experimentación. Los artistas están trabajando ahí sus piezas. Ahí vemos a Helen Escobedo, vemos a Brian Nissen y Aristides Cohen, Arnaldo Cohen, en donde todos están en el mismo lugar, cada quien hace su pieza, pero tienen una colaboración muy intensa entre cada uno de ellos, ¿no? Estas son las fotos algunas de las fotos que están. Bueno, aquí voy a poner un pedacito de la película, porque quiero que noten esta manera de... No funciona. No sé lo que está funcionando. Bueno, un poco la idea es otra vez esta idea de camaradería, de estar en el lugar, de estar colaborando y de hacer obras muy experimentales, obras efímeras. Entonces, bueno, pues la mayoría de estas obras se desaparecieron porque, pues, yo no sé, bueno, a pesar de que viajaron, no sé, hoy en día dice que tampoco se explican cómo hicieron que estas piezas viajaran a Toluca y viajaran a Guadalajara. Bueno, pues no fueron obras que no tenían un mercado, no tenían comercialmente no era posible venderlas. Entonces, bueno, también creo que la actitud, es una premisa muy importante para que la actitud de los artistas fuera, pues, hacer piezas mucho más grandes y mucho más experimentales, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta pieza de Von Gunten, que era un pisable, que estaba hecha con periódico, y la idea es que
tenía unas mariposas, y la idea es que el público la pisara y que poco a poco se fuera desapareciendo la pieza con el transitar del público, ¿no? Esta pieza es de Brian Easton, que se llama La autoviuda, que tenía que ver con un tema en ese momento de mujeres que mataban a los maridos. Entonces tenía que ver con esta idea de las noticias y de los medios de comunicación, de la nota roja, por ejemplo, una crítica hacia la nota roja. Esta es una pieza de Marta Palau, que después, cuando mismo era de la discrepancia, se hizo la réplica, que tenía que ver con la participación del público para entrar a la pieza, moverla, y tenía que ver también con las noticias y la cábala, que Marta Palau en ese momento estaba muy metida en eso. Perdón. Creo que ya me fui para atrás. Sí, acá, perdón. Bueno, esta es una pieza de Toyota, que era un artista peruano, japonés, que vivía en Perú, y luego vivió en Colombia, que tenía que ver con el arte cinético. Entonces, bueno, estamos viendo, esta es una pieza de Erzúa, que está ahorita en la exposición, que tiene que ver con conos, con el arte óptico, con conos de estambre. Entonces, para todos los materiales eran efímeros, todos tenían que ver con el cartón. Es una pieza de Kazuya Sakai. Esta es una pieza muy importante que me parece, tuvimos la suerte de encontrarla. Era una pieza que habíamos visto en libros, pero sin embargo nunca la habíamos visto físicamente. Es una pieza de Felipe Ehrenberg que mandó al tercer salón. Son postales, yo creo que son una de las piezas premonitarias del arte correo. Felipe Ehrenberg, que estaba en ese momento en Inglaterra, estaba haciendo la Vogue Express, estaba imprimiendo las revistas de Vogue Express, y le avisan que la exposición tiene que ser con materiales efímeros y que tiene que ser in situ. Por supuesto que Felipe Ehrenberg ya había tenido varias rencillas con el salón, y se enoja y dice que, bueno, pues que él no podría participar, pero sin embargo manda esta pieza, que es una crítica, se llama Arriba y Adelante, es una crítica al priismo, que ese es el eslogan que tenía Echeverría, de arriba hacia adelante, y es una crítica a México, que se está prostituyendo ante el mundo teniendo este mundial de fútbol. Es una pieza que la divide, que son postales, entonces lo que hace Felipe Ehrenberg es enviarlas por correo a partir de diferentes lugares de oficinas postales en Inglaterra. Él apuesta que no van a llegar todas porque el correo mexicano es muy malo, sin embargo vemos que sí llegaron todas. Hoy en día a la pieza le faltan algunas postales, como 5 o 6, porque se fueron perdiendo con el tiempo, y es una pieza que tiene un instructivo. Entonces, bueno, son de las primeras piezas también conceptuales. Felipe Ehrenberg, por algunas cartas que vimos en el archivo y también un poco una entrevista que hicimos con Ijar, le pide a Ijar que conforme vayan llegando las postales, bueno, que el día de la inauguración él haga una acción en donde él monte estas postales y que sea en el momento de la inauguración. Ijar lo hace junto con 12 decanes, con 2 alumnas que eran de la Ibero, que en ese momento estaba dando clases en la Ibero, y la pieza queda montada. Como vemos en la foto, llega completa. Esta pieza la conseguimos en una colección en Estados Unidos, y el coleccionista fue muy amable porque lleva su pieza como 3 años fuera de su casa. Pero bueno, creo que es una pieza de las que marcan realmente una diferencia dentro de lo que va a pasar en México en los años 70. Esta otra pieza es una pieza de Vladi. En este momento, como les comentaba, ya había problemas al interior del salón, ya empezaban a pelearse entre los integrantes, y Vladi decide no formar parte del salón independiente de manera formal. Y entonces, afuera del MUCA, que es donde estaba la exposición, todos los días llevaba estos cartoncillos y ponía que la pieza dice que el salón independiente es una farsa, que todos están en bienales, ¿no? Era otra vez Alberto Ijar quien todos los días ponía la pieza afuera del salón y en las noches los guardaba en su cubículo. Él estaba trabajando en difusión cultural, entonces lo guardaba en su cubículo. Es una pieza que estaba en el museo desde hace muchos años, pero sin embargo no sabíamos que pertenecía al Salón Independiente. Es una pieza que está hecha en cartón, igual que las piezas del tercer salón, y que a la hora de restaurarlo lo abrimos y en efecto se llamaba la pieza Salón Independiente.
que es una pieza importante porque, bueno, pues sí también está marcando un alejamiento dentro del grupo del Salón Independiente. Estas piezas son unas piezas que hizo Sebastián. Para la exposición se hicieron las réplicas. Y Sebastián en estos momentos era muy joven, todavía era alumno de la Escuela de San Carlos y Cualquerzúa, y el grupo del Salón Independiente los fue a buscar a la academia para que participaran en el Salón Independiente. Y bueno, pues tiene que ver muchísimo con este arte de Lydia Clark, en donde se desdoblan, con estos bichos que se desdoblan y que se va transformando la pieza artística con la manipulación del público, ¿no? O del espectador. Esta pieza es una pieza de Parra, piezas que habían sido efímeras y que los artistas todavía vivían. Hicimos las réplicas, ¿no? Fue el caso de Aceves Navarro, fue el caso de Tomás Parra, en donde a través de las fotografías hicimos los desplantes y empezamos a trabajar las piezas con los artistas. Esta es una pieza de Aceves Navarro, donde también uso el papel periódico como denuncia a las falsas noticias, a lo que llamamos hoy fake news, y que, bueno, estando ya no muy bien de salud, Aceves Navarro colaboró con el museo. La intención también de estas exposiciones como colección del museo era poder tener piezas icónicas como estas, por ejemplo, dentro de la colección, y que un poco aprovechando que los artistas podían ayudarnos, pues replicarlas lo más similar al original. Esta es la parte de la exposición que tiene que ver con la intervención del Salón Independiente, que es un grupo de cine independiente, es una película de Ripstein. Y bueno, estas son las fotografías que se usaron para el boletín del Salón de 1970, en donde otra vez vemos este tono fanfarrón, este tono poco serio y como mucho más fragmentado de lo que era el grupo, ¿no? Uno de los propósitos del grupo era llevar el arte a provincia, y lo logró dos veces, el Salón 69 y el Salón 70, que aquí fue en 71 que cuando viajó a Toluca, viajaron a Toluca, entonces era un gran logro. Y luego el del 71 viajó también a Guadalajara. Varios integrantes del Salón Independiente fueron, por ejemplo, invitados a diferentes bienales, y esto también hizo que el grupo empezara a tener una escisión muy fuerte, porque pocos artistas, por ejemplo, como Lilia Carrillo, como Felgueres o Real de León, fueron invitados a estas bienales, que aunque no participaban en concurso, pues era una de las reglas que había puesto el Salón, y los artistas empezaron a participar. Por ejemplo, participaron algunos de ellos en la primera Bienal de Artes Gráficas de Colombia. Y entonces, bueno, esto empezó a tener problemas. Finalmente, el Salón finalmente el Salón de 70 viajó a Guadalajara para inaugurar el Centro de Arte Moderno, que estaba promovido por Aldana, que era uno de los artistas que también había participado en el Salón 70. Y para esa exposición, muchos de los artistas hicieron murales. Estamos otra vez con el tema de los murales, alrededor del edificio que había sido rehabilitado, que antes era un mercado de flores. Y bueno, eran murales en donde también todos participaban, que tenían que ver ya no con una narrativa revolucionaria, sino con una cuestión mucho más abstracta y con cuestiones sociales en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Estas instalaciones que son de Helen Escobedo. Y bueno, a partir de este último Salón de 70 que estuvo en Guadalajara, el grupo el grupo se deshace, hay una renuncia de parte de los artistas más jóvenes y se disuelve el Salón. En realidad, lo que yo tengo para mí es que sí realmente hubo un problema generacional en donde artistas más jóvenes como Felipe Ereme, por ejemplo, estaban pidiendo que el Salón tuviera una postura política ante lo que estaba pasando en México y en el mundo, y artistas de mayor edad, como por ejemplo Felgueres, Kazuya Sakai, Brian Nissen, no estaban de acuerdo con eso. Ellos ya querían empezar otra vez a estar en bienales, a participar en bienales. Entonces lo que sucede es que hay una escisión del grupo, y donde los grupos, la gente, los integrantes más jóvenes, pues en los años 70 van a formar
grupos, ¿no? Perdón. Bueno, uno de los grupos que se van a formar con Felipe Ehrenberg va a ser el grupo de Proceso Pentágono, que es como uno de los grupos que sale de este salón independiente. Les voy a pasar algunas de las piezas nada más que en los 70 hizo Proceso Pentágono, que tiene que ver precisamente con una postura totalmente política ante lo que está pasando en América Latina y en México, con la libertad de expresión. Esta es una pieza de Antonio Hernández Alcázar. Y bueno, que en el 79 la pieza más importante que me parece que hicieron, que ganó el concurso, aunque no lo recibieron porque no estaban fuera del concurso, fue la de Grupo Proceso Pentágono 1929 Proceso, que era una protesta en contra de la guerra sucia, era una denuncia de la guerra sucia que se estaba viviendo en México. O esta pieza de Carlos Fink, que es como la explosión de un coche, pero la está haciendo un coche acribillado, la está haciendo en 1973, por ejemplo. Entonces, todo este arte político es el que realmente va a surgir en los años 70, pero que tiene su antecedente en estas posturas colectivas que tuvo el Salón Independiente. Bueno, pues por ahorita creo que es todo. Además, bueno, se me echó una hora. Entonces, pues si quieren abrimos a preguntas, a debate. Gracias, Pilar. Sí, a todos los alumnos y profesores les pedimos que por favor nos pongan sus preguntas en el chat para que ya sea que Pilar o un servidor se las pueda ir leyendo y vayamos manteniendo un orden. También les recordamos que la exposición va a estar abierta hasta el 26 de noviembre, entonces tienen estos días para venir a visitarla o revisitarla ya con esta información tan rica que nos acaba de regalar Pilar en estos últimos días de Salón Independiente. Oye, yo no tengo inconveniente en abrir, si quieres, al público las preguntas. O sea, si alguien se siente más cómodo preguntándome en cámara, pues podemos abrir también la discusión de esa manera, ¿eh? Está perfecto. Entonces, si alguien tiene una pregunta, también siéntase con la confianza de encender su micrófono y preguntarle directamente a Pilar. Por lo pronto, Víctor Mora comenta, el salón funcionó para catapultar otros salones en otras partes del país, como en Guadalajara, ya que a partir de él se realizaron los salones en el CAM. Cierto, sí. Y un poco también en el caso de Guadalajara, también surgió para ver que el arte ya no era necesariamente figurativo. Había esta idea y esa posibilidad de hacer exposiciones que tenían que ver más con la abstracción o con otras figuraciones, ¿no? Entonces creo que también eso era como muy importante, como abrir la propuesta a las prácticas. Y por ejemplo, en Guadalajara, cuando montaron la exposición, los artistas estaban produciendo en frente del público, entonces el público también tuvo un muro para participar. Entonces empieza esta cuestión también que el arte tendría que ser como una opción como más participativa. Comenta Guzmán Anapati, gracias por la plática, fue muy interesante. ¿Quién es el comprador final de la rifa de la obra efímera de Cuevas? ¿De Cuevas? Pues no, en realidad no, bueno, no sé quién, la subasta hace 4 meses la hizo López Morton. Quien se quedó con el mural fue Sabludowski para la exposición. Solicitamos el mural que nos lo prestaran y no quisieron. Entonces, lo que hicimos fue hacer una réplica de ese mural con la ayuda de Cuevas. Y bueno, yo creo que es una pieza que es muy importante porque Cuevas no es el primero que está haciendo arte a través de los espectaculares. También en Argentina ya se había hecho un antecedente, y en Nueva York, en realidad, la idea a Cuevas le surge desde Nueva York, cuando está viendo un artista está rentando un espacio de espectaculares para cambiar la pieza cada 2 meses, ¿no? Pero en México realmente sí fue un cambio, y a mí me gusta mucho esta idea de que se llame igual que el mural efímero, que cuando uno es político, los dos son políticos, pero de diferente forma, ¿no?
uno tiene que ver mucho más con este cambio del arte hacia los medios de comunicación y el arte como un producto o un espectáculo comercial, y el otro tiene que ver con una propuesta política muy clara, ¿no? Gracias, Pilar. Nos pregunta Cristian Gómez. Pilar, contaste que muchas de las piezas no tenían un mercado y es comprensible, por eso que muchas de ellas no se conservaron o estaban perdidas. ¿Podrías compartirnos un poco más del trabajo de recuperación de obras, de realización de copias de exhibición, etcétera, para la exposición? Ah, sí, claro que sí. Pues mira, esta idea de hacer réplicas vino a partir de la exposición de la era de la discrepancia, donde habíamos replicado la pieza del Pentágono, el proceso Pentágono, se había replicado la pieza de Marta Palau, la de Alquimia. Eh, y un poco el criterio es que son piezas muy importantes que precisamente por su carácter efímero no fueron resguardadas, donde puede haber toda una discusión, y estoy abierta a ella, en donde por qué tener que guardar una obra que su intención primera fue efímera, ¿no? Quizás sí hay un punto que se puede debatir ahí. Sin embargo, en el museo creemos que son piezas que realmente sí están aportando muchos de los cambios o muchos de los rumos a donde se fue el arte contemporáneo en México. Entonces, bueno, un poco la idea es, se trabajan las piezas con los artistas vivos, con su colaboración, con el laboratorio de conservación, que en este caso Claudia Hernández, que está como jefe de laboratorio de conservación del museo, y con el curador. ¿Y por qué digo que es una pieza colaborativa? Porque, por ejemplo, quizá cuando trabajas un solo artista es más fácil llegar a un acuerdo, pero, por ejemplo, cuando trabajamos las piezas de 1929 con Proceso Pentágono, que era un colectivo, que era un grupo, había 5 opiniones. Por ejemplo, cuando preguntábamos de qué color era la alfombra donde estaba el señor, pues uno decía, era café, otro decía, no, no había alfombra, otro decía, no, era azul, otro decía, ay, pues no me acuerdo. Entonces, total es que tú tenías 5 versiones de qué era. Y sin embargo, a través de la hemerografía y de todos los papeles que había, o a veces, que para eso sirven los archivos precisamente, a veces puedes encontrar cosas de compra, decías, no, pues sí, en el archivo encontré un papel que decía que la alfombra era café, ¿no? O por ejemplo, las patrullas decían, pues eran cafés. Entonces nosotros decíamos, no, empezamos a ver películas de la época y decíamos, no, pues en la película de la época, pues las patrullas eran azules. Entonces decían, oiga, no eran azules las patrullas, y entonces decían, ay, sí, tienes razón. Pues bueno, en ese sentido creo que es como un trabajo de colaboración en donde los archivos han tenido un papel primordial eh, por las descripciones de las piezas, y en donde sí hemos tratado de pegarnos mucho a cómo fue la pieza original. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido, para la colección del MUAC, ha sido un factor importante, es un factor que te hace que la gente conozca, y donde la memoria de lo que hoy conocemos como arte contemporáneo sea distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vemos que el primer auto explotado no fue el que hizo ni Orozco ni Damián en los 90, sino que fue desde el 73 se había hecho la propuesta con Carlos Finn, ¿no? O sea, creo que son piezas que te dan mucho contexto para conocer la memoria de lo que han sido las prácticas artísticas en México. Y la verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias. Todos los artistas se han involucrado de una manera muy fuerte, muy, muy importante. Estoy hablando de piezas también como las que hemos recuperado con Manuel Felgueres, con el mural de Canto al Océano, que ahora está expuesto en el museo, con el muro de las formas mecánicas, en donde realmente los artistas han puesto todo el empeño para que la pieza quede lo mejor posible, y que la pieza también se haga con materiales resistentes al tiempo y pues, con materiales especiales de conservación. Pero bueno, a nivel colección, a nivel museográfico, conservación, pues puede haber todo un debate de por qué hacer piezas que en su origen fueron hechas, ¿no? Y bueno, si eran piezas, como tú bien dices, Cristian, que no tenían un mercado porque eran muy grandes, eran piezas que no estaban hechas para casas, realmente estaban hechas para los museos, y eran piezas donde no tenían dónde guardar a los artistas. Entonces ellos sabían que pues
después de ahí, de ser expuestas, o se iban a las bodegas o a los garages, el tiempo se encargaba de destruirlas porque eran materiales también efímeros, como periódico, y piezas que pues no sé, ellos tampoco les daban la importancia. Por ejemplo, quisiera platicar un poco cuando encontramos la pieza de Vicente Rojo. Vicente Rojo no se acordaba que tenía esa pieza, la encontramos en una bodega hasta la azotea y demás. Y cuando la abrió dijo, ay, yo no me acordaba de esta pieza. Y digo, no, pero mira, es la misma que las fotos. Siento que al principio que le hablábamos a los artistas de estas piezas, no les gustaba. O sea, no les entusiasmaba. Y cuando vieron la exposición montada, su opinión cambió muchísimo. O sea, cuando yo te puedo decir que Aceves Navarro, Rojo, todos ellos cuando vieron las piezas montadas, se emocionaron muchísimo y les dieron el valor que estas piezas creo que pueden tener dentro del arte en México, ¿no? En ese momento lo vieron como un juego, en un momento piezas que no, precisamente eran tan experimentales que no la veían como parte de su producción, porque si vemos lo que hacía, no sé, Felgueres o muchos de ellos en el Salón 70, pues nunca más lo volvieron a hacer, nunca más se volvieron a atrever a tener esa frescura y esa libertad y esa despreocupación porque la pieza fuera como fuera, un poco con ese carácter experimental. Después de los salones, cada quien siguió haciendo una producción mucho más conservadora y que tenía que ver más con un mercado, ¿no? Pues bueno, estas eran piezas que quizá antes del Salón Independiente ellos no las veían importantes, y sin embargo, al haber montado y ver todo el conjunto con esta coherencia, pues tuvieron una gran reconciliación con ellas, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Mónica Muñoz dice si nos podrías dar tu opinión al respecto de las pocas bienales que existen en la actualidad. Vimos al Salón Independiente disolverse en parte por la partición de sus integrantes en las bienales. Yo creo que hoy está sucediendo un poco lo mismo que pasó a finales de los años 50, desde los años 60 con las bienales, ¿no? Yo creo que en ese momento había un gran descontento porque se veía que era como, que esas bienales eran como pasillos sociales y completamente comerciales. Y creo que hoy en día está empezándose a sentir que está pasando el mismo fenómeno, ¿no? Que estamos inundados de bienales y esas piezas no necesariamente se exponen las más fuertes, sino muchas veces las que hacen comercialmente al artista. Bueno, creo que hay muchos sentidos. Hay paralelismos entre los años 60, finales de los años 60 y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, pensando en el problema de la autonomía en la universidad, pues hoy en día, el año pasado, se volvió a debatir el tema de la autonomía de la universidad en uno de los discursos de López Obrador, ¿no? Entonces, pues yo no creo que yo reconocía que la historia no es cíclica. Lo que sucede es que son temas que no han sido resueltos y que se regresa otra vez a ellos, ¿no? Y que no hemos podido salir o resolverlos de una manera que nos permita abrir otros caminos. Muchas gracias. Bueno, pregunta Almelena Cardoso. Quisiera que nos contaras sobre tu experiencia curatorial al momento de hacer esa actualización de estas exposiciones tan relevantes para el arte mexicano. Es decir, de alguna manera, los artistas de estas exposiciones y salones, como todos, estuvieron en tensión constante con el pulso social. Curatorialmente, ¿crees qué puente tiendes entre el trabajo artístico de ese momento y las problemáticas sociales que existían en el presente? Lo pregunto también respecto a la itinerancia y adaptaciones que tuvo toda la investigación a partir de las ciudades y museos a donde se llevó. Es una pregunta interesante. Pues mira, curatorialmente hacer estas reposiciones históricas me parece que es algo muy relevante y sobre todo verlas como físicamente, porque creo que sí te da, el ver el conjunto ya puesto, sí te da otra manera de apreciar el momento y las propias piezas.
Y eso, un poco lo que decía antes, le pasó a los artistas y me pasa a mí como curadora. Todas estas investigaciones tienen que ver muchísimo con material de archivos, que siempre ha sido desde que yo comencé trabajando en una exposición que se llamó 1910, el arte en un año decisivo, que fue mi primera exposición hace muchísimos años en el Mundial. Entonces ha sido como una manera, sin querer, bueno, viendo un poco el paso de los años, una vez estaba haciendo mi currículum, dije, ay, pues sin querer, regreso un poco a esta idea de la reposición histórica y de la memoria histórica, ¿no? Y lo que creo que lo que nos da esta memoria histórica es precisamente este referente hacia el pasado y que de una u otra manera vuelve a estar presente, ¿no? La relación con los artistas ha sido muy buena. En realidad también, bueno, muchos de ellos también han sido ya mayores, ellos han sido muy generosos, es una generación, creo que sí te puedo decir, he convivido con varios de ellos, es una generación muy generosa, en donde precisamente esta idea de ayudar sin una aportación económica es un factor muy importante, unos más politizados que otros, pero que finalmente están abiertos. Te digo que están abiertos porque también es una generación que no está acostumbrada a trabajar con curadores. Es una generación que ellos hacen sus exposiciones, ellos deciden qué piezas ponen. Cuando es una exposición histórica es más fácil para mí, porque siempre llegas con un artista y te dicen, ay, fíjate que no tengo esta pieza, pero tengo estas 5 más. Acabo de hacer, porque generalmente para los artistas lo que acaban de hacer es más importante que lo que hicieron en el pasado. Pues cuando haces una exposición histórica es muy fácil decir, no, pues sabes que no quiero esa, quiero esta, precisamente porque esa es la que se puso. Entonces, en este sentido, la exposición de Salón Independiente me fue muy útil, porque yo decía, no, es que no quiero piezas parecidas, quiero esa nada más, ¿no? Quiero esa porque es importante por esto, ya les argumentaba. Entonces, eso te facilita. Y también facilita cuando vas a otros espacios, porque en realidad, pues no es que estés adaptando la exposición es como es, porque precisamente replica las piezas que estuvieron en ese momento, ¿no? Quizá pones, en el caso de Guadalajara, pusimos más piezas que también sentimos que estaban en el Salón de Guadalajara, en el CAM, y que las replicamos para Guadalajara porque tenía mucho más sentido hacerlos, porque eran, sobre todo uno de los artistas era como conocido en el lugar. Entonces, es una adaptación que va hacia el lugar y por la importancia histórica que va teniendo en cada uno de los lugares. Espero haberte contestado, porque no sé, se me hizo un poco complicada la pregunta. Muchas gracias, Pilar. Rebeca Martel. Buenos días, maestra Pilar. Gracias por la charla. Me gustaría saber acerca del estado de conservación de las piezas. Pues había de todo. Había piezas que estaban en buen estado. Bueno, las que son como pinturas que fueron parte del Salón 69 están en su mayoría muy bien conservadas. Las del 70 tuvimos problemas y por eso hubo la necesidad de replicarlas. Y bueno, lo que sí no comento, el archivo de Guadalajara estaba en unas condiciones deplorables, pero bueno, también creo que este tipo de exposiciones sirven para eso, para el rescate de archivos y para valorar ese tipo de materiales, ¿no? Una vez que ya estuvimos allá y pues todas las diapositivas y el rollo de cine y eso que tenía hongos, bueno, pues se estabilizó y se conservó y demás. Hoy en día todas estas piezas están estables, tienen una buena conservación y esperemos que así sigan por mucho tiempo. Es una exposición complicada y yo sí quiero decirle, quiero agradecer también el apoyo de todos los coleccionistas y de los museos, que esta exposición lleva viajando 2 años y con la cuestión de COVID, pues ha hecho complicado y hemos tenido que apelar a la comprensión de los coleccionistas para que las piezas, debido a las circunstancias, no han podido viajar, no han podido regresar a su lugar de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí es una oportunidad que poderlas ver reunidas, no creo que se pueda ganar en un futuro nada cercano. Entonces, bueno, pues si pueden ver la exposición en ese sentido, creo que es muy rico ver estas piezas en conjunto. Muchas gracias, Pilar. Por último, Katia Briceño, gracias por la plática. Quisiera saber sobre la experiencia con las piezas de Ellen Escobedo y cómo fue su reconstrucción para la exposición.
Bueno, las piezas, para cuando hicimos la exposición, Helen ya había fallecido, entonces las piezas, la del corredor la hicimos para la era de la discrepancia. Entonces, bueno, ella ya se había hecho ese trabajo con ella, que también es una artista súper generosa, súper colaborativa. Y bueno, esa pieza del corredor formó parte de la colección del MUAC. Entonces, bueno, pues realmente no tuvimos mayor complicación. Y hay una parte también importante que también te da una condición de la diferencia del arte contemporáneo, es que muchas de estas piezas ya no existe el gesto del artista, ya no existe la pincelada del artista, lo que existen son los objetos, entonces es mucho más fácil también replicarlos, ¿no? En el caso del corredor de Helen, bueno, pues en lo que en realidad son tiras de madera que están puestas de cierta manera, pero digamos que se pueden volver a montar, aunque no esté el artista, porque la composición del arte ya tienen otras características de lo que antes era la pintura o la escultura, donde el gesto, la gestualidad del artista era primordial, ¿no? Aquí estás hablando ya de un arte que se va más hacia lo conceptual y que esto es más fácil poderlo replicar y montar. Muchísimas gracias, Pilar. Te agradecemos nuevamente por esta charla, por la exposición y por compartir con nosotros tu experiencia como curadora en este tipo de exposiciones en las que has tenido oportunidad de participar. Queremos también agradecerle a todos los profesores que hoy nos acompañaron, a todos los estudiantes de las diferentes carreras de arte contemporáneo, de diseño, de arte y comunicación, de antropología social y de artes visuales. Muchísimas gracias por haber participado. Solo recordarles que la exposición permanece en las salas del Museo Amparo hasta el próximo lunes 26, nuestro horario de visita de miércoles a lunes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, desde la reapertura, el 1 de octubre, estamos ofreciendo entrada gratuita para todos los visitantes. Entonces, si tienen oportunidad y pueden visitar la exposición, nos va a dar muchísimo gusto recibirlos, recordarles que estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar una visita segura para todos ustedes. Pues nuevamente, muchas gracias, Pilar. No, gracias a ustedes. Esperamos verte muy pronto en Puebla y muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Les recordamos que el programa de vinculación universitaria continuará durante octubre y noviembre. El 30 de octubre tendremos una plática sobre arquitectura contemporánea con el arquitecto Alejandro Hernández y finalmente el 11 de noviembre tendremos una plática con Ana Elena Malet sobre el diseño y la tradición indígena en el diseño contemporáneo. Entonces, si les interesa, por supuesto que los esperamos y muy buenas tardes para todos. Gracias. Gracias, muchas gracias.